Bien, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Senador Araya. Gracias, Presidenta. No, es que yo quería hacerle una solicitud por su intermedio a la comisión y ver si es posible que pudiéramos realizar una sesión de la comisión a fin de abordar dos temas que están relacionados. Uno es que he estado conversando con varios alcaldes, no solamente de mi región, sino de otras zonas que me han llamado, que están bastante preocupados por la disminución de los ingresos municipales. Y me gustaría que si pudiéramos celebrar una sesión con la CEMUCH, la Subdere y el Ministerio de Hacienda a fin de que nos pudieran entregar un diagnóstico de qué es lo que está pasando con los municipios. Pues varios alcaldes me manifestaron que ya están con problemas respecto al pago de proveedores, productos que no están con los ingresos que presupuestaron cuando se elaboraron los presupuestos. Entonces, poder abordar esto. Y relacionado con esto, también me gustaría, si es posible, que en la misma sesión pudiéramos abordar con la Subsecretaría de Hacienda la situación actual de qué es lo que está pasando con la aplicación de la ley de los casinos respecto a los aportes a los municipios y también con esta polémica que hemos visto en estos días en los medios de comunicación con algunos insertos de prensa que han habido respecto de las nuevas licitaciones que se van a realizar. Si nos pudieran venir a explicar a la comisión qué es lo que está pasando, a qué se debe esta polémica que hemos conocido, por tener un mayor nivel de detalle. Y también conocer qué es lo que se va a hacer para suplir la falta de aporte que deben realizar los casinos a los distintos gobiernos regionales y a los municipios, porque, como señalo, está impactando fuertemente el presupuesto de varios municipios, entre otros el del municipio de Antofagasta, que hoy día tiene casinos y se ha visto afectado producto de la prohibición de funcionamiento que tienen estos recintos al día de hoy. Sí. Eso, Presidente. Perfecto, me parece, senador Bianchi. Yo estaría absolutamente de acuerdo, pero no es muy difícil el análisis del por qué están así los municipios. La verdad es que han tenido que verse la obligación de postergar todos los pagos de patente, que es uno de los principales ingresos que tienen los municipios. Y yo tengo una duda, Pedro. Yo no sé si en el caso de los casinos, que tú tienes mucha razón, esto tiene que ver con las utilidades, el 10% que se le entrega al gobierno regional y el otro 10% a los municipios, pero tiene que ver, me imagino yo, con las ventas, con las utilidades. Entonces, al estar inactivo, no sé cómo está allí efectivamente la situación reglada en cuanto a que si debe o no haber un aporte al tener inactividad. ¿No? Eso me queda duda, pero yo estoy totalmente de acuerdo en que hagamos esas sesiones urgentes, necesarias, y lo comparto totalmente. Así es, vamos. A mí también me parece sumamente pertinente. Vamos a buscar un horario para que hagamos una sesión especial con estos dos temas, senador. Vamos a conversar por interno con ustedes para buscar el día y la hora, que además puedan estar los invitados que se han señalado. ¿Cuál es el tema, Presidenta? Perdona, yo vengo llegando. Buenas tardes, senador Insulza. Una sesión especial de la comisión en que veamos dos temas. Uno, la disminución de los ingresos municipales, en que estén presentes las asociaciones de municipalidades, de acuerdo. El Ministerio de Hacienda y la Subdere, y que además podamos ver también con la Subsecretaría de Hacienda y la Superintendencia de Casinos la aplicación de la ley de casino y cómo han estado funcionando la entrega que los nuevos casinos tienen que hacer a los gobiernos regionales y a los municipios durante esta crisis. Y también bien, la licitación, ¿qué ha pasado con la licitación de los últimos que quedaban en la entrada a la vigencia de la nueva ley? Así es, así es. Bien. Muchas gracias. Entramos a la secretario Tabla. Cuenta, perdón. No, el único momento que se ha recibido es la excusa del ministro de Economía, y en su reemplazo asiste el señor subsecretario de Turismo, don José Luis Uria. Bien. Y en la tabla teníamos... El primer punto de la tabla es el boletín 13.301.06, que es el proyecto de ley de segundo trámite constitucional que amplía el plazo de prescripción para los delitos de la ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. Para ese proyecto se encuentran presentes el fiscal nacional del Ministerio Público, don Jorge Aot, y la directora de la Unidad Especializada de Anticorrupción, doña María Herrera Seguel. Okay. Marta Herrera dice ahí. Bien. ¿Es María o Marta? ¿Marta o María? Marta. Bueno, las expresas. Marta, gracias, senador. Y las expresas. ¿Nos puede, secretario, hacer una relación del proyecto? El proyecto, señora presidenta, busca ampliar el plazo de prescripción de los delitos electorales que ya se aumentó en una ley,
pero se busca establecer para él un plazo común al de todos los delitos, a contar de la fecha de rendición de cuentas que debe hacer el candidato o el representante del candidato que está establecido en el artículo 44. Y a contar de esas fechas pensaría correr el plazo de prescripción común a cualquier delito. Esa es la propuesta. Le damos la palabra al Ejecutivo para que nos exponga el proyecto, por favor, y a continuación del Ejecutivo escuchamos a nuestros invitados. Max. Muchas gracias, Presidenta. ¿Se escucha bien? Sí. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a todos los miembros de la comisión, a los invitados también, por cierto, a las señoras y señores senadores. A nombre de la Secretaría General de la Presidencia, quisiera exponer un proyecto que es bastante simple, pero no por eso deja de ser no deja de ser importante. Y a modo de introducción, quisiera comentarles que esto es parte de una agenda que el Ejecutivo y el Presidente de la República definió como Agenda Antiabuso y Trato Justo. Fue anunciada por el presidente Piñera en diciembre del año pasado y fue presentada en marzo de este año. Y es una agenda que lo que buscaba es abordar distintos aspectos que, de cara a la ciudadanía, se pudiese generar la percepción de normas que están dispersas en distintos ordenamientos legales y que en el fondo fueran tendiendo a equiparar la cancha, a evitar que se generen privilegios o abusos que se puedan corregir por vía legal. Son 4 los proyectos y a modo de introducción que son parte de esta agenda. El proyecto anticorrupción, quizás el más grande, el más relevante, que se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que propone aumentar las penas de cárcel, estableciendo un piso de 5 años de presidio para que ellos cometan este delito, y se le entregan nuevas herramientas a la Fiscalía Nacional Económica para la investigación de los delitos contra la libre competencia. En segundo lugar, hay un proyecto antiabusos en el mercado financiero, que es lo que busca aumentar las penas para el uso de información privilegiada, y se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados también, en ese caso en segundo trámite constitucional. Hay un proyecto que nosotros hemos denominado Estatuto de Protección del Denunciante, Anticorrupción del Estado, que se encuentra materializado en un estatuto de protección para las personas que denuncian actos de corrupción y que se encuentra en las comisiones de Gobierno y de Constitución unidas en la Cámara de Diputados. Y este proyecto que habla sobre la prescripción de delitos electorales, y lo que hace es aumentar la prescripción de los delitos electorales. ¿Cuál es la idea matriz, Presidenta, de este proyecto de ley? En la ley 19.884, que hoy día se encuentra refundido a través de un decreto con fuerza de ley, es la ley que versa sobre transparencia, límite y control de gasto electoral. Ya todos los que han sido candidatos, los que hemos sido candidatos en el último tiempo, nos hemos tenido que someter a la ley que lo que busca es controlar, hacer transparente y fijar un límite a la forma en que se gasta el dinero en propaganda electoral. Esta norma contiene faltas o contiene sanciones e infracciones administrativas, que son las infracciones a la propaganda electoral, propaganda fuera de plazo, en fin, a todos nosotros nos ha tocado, digamos, lidiar con algún expediente en virtud del cual el CERVEL, por infringir ciertas normas de propaganda electoral, existe una sanción de carácter administrativo, pero también contempla delitos. Específicamente en los artículos 30 y 31 del texto vigente hay 3 delitos. Y se sanciona al que otorgue u obtenga aportes para candidaturas o partidos políticos cuyo monto excediere en un 40% lo permitido por la ley, cuando se supera el monto otorgado o recibido en un porcentaje bastante razonable, 40%. En segundo lugar, cuando utilice los aportes o fondos obtenidos del fisco, que es parte del financiamiento público de las campañas electorales, aprobada por el Congreso hace algunos años, para una finalidad distinta a las cuales están destinados, eso es un delito. Y en tercer lugar, se sanciona como delito también al administrador electoral, figura que entiendo todos los miembros de la comisión entienden bien. El administrador electoral, administrador general electoral o administrador general de fondos de un partido político, cualquiera de las 3 figuras, que a sabiendas
en sus rendiciones de cuentas al servicio electoral proporcione antecedentes falsos o certifique hechos falsos. Esos 3 delitos, con la ley vigente, tienen un plazo de prescripción de 2 años desde el día de la elección. Y las faltas tienen un plazo de prescripción de 1 año desde el día de la elección. Este proyecto es muy sencillo. Lo que busca, Presidenta, es no eximir a aquellos participantes del mundo político, ya sean electos o no electos, de todo el sistema electoral, se le aplica a todos los candidatos, y lo que busca en definitiva es que no exista un plazo de prescripción menor a la norma general. El mensaje original lo que hacía simplemente es establecer, creo que en el artículo 60, aumentar el guarismo de 2 a 5 años. Era un proyecto muy sencillo. Sin embargo, en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados se llegó a un acuerdo transversal que fue a través de una indicación sustitutiva que fue suscrita por todos los miembros de la comisión transversalmente, que lo que hizo fue hacer básicamente 2 modificaciones. La primera es que tanto las faltas administrativas como los delitos, el plazo de prescripción se empieza a contar no desde el día de la elección, sino desde el día en que se presenta o debió haberse presentado la cuenta general de ingresos o gastos. Son más o menos 30 días como plazo fatal, a partir del cual comenzaría el plazo de prescripción. Y lo segundo es que se corrigió la redacción, que en vez de ponerle un guarismo, se hiciera una mención general a las normas generales del Código Penal, es decir, la prescripción de delitos ordinarios de 5 años. Para terminar, Presidenta, y creo haber sido bastante claro, nosotros creemos como Ejecutivo que no hay razón que justifique que para la persecución de delitos en el ámbito político electoral hay un plazo distinto que para la persecución de delitos en materia de legislación común. Y solamente advertirle a la Comisión que hubo un debate que no prosperó, y a nosotros nos parece bien como Ejecutivo, y para eso es fundamental la opinión del Fiscal Nacional que está presente en esta comisión, es que algunos parlamentarios plantearon la posibilidad de que la denuncia de estos delitos fuera de acción pública. Actualmente, las investigaciones de los delitos descritos en esta ley solo pueden ser iniciados por denuncia o querella del CERVEL o la denuncia de un particular al CERVEL. A nosotros nos parece que es muy importante que esa norma no cambie, además de que se considera, bueno, se consideró en la comisión como fuera de las ideas matrices del proyecto. Nosotros creemos que es sano para evitar en este ámbito la figura del litigante temerario, sobre todo en el ámbito de la política electoral, digamos, mantener la facultad o la iniciativa en el CERVEL. Presidenta, estimada comisión, estimados parlamentarios, eso es el proyecto. Es un proyecto sencillo, que es parte de la agenda antiabusos. Nos parece que es una señal muy interesante que el Congreso pueda señalar de que en este ámbito de la política, para los 3 delitos, no para todas las infracciones de la ley, para los 3 delitos, exista un principio de prescripción, digamos, similar a las normas generales. Nos encantaría pedirle, Presidenta, como Ejecutivo, en aras del tiempo y de las elecciones que se vienen, que no son pocas, ojalá la Comisión lo tuviera bien a tramitar en general y en particular en esta instancia, y eventualmente poder avanzar en una norma que creo que es una señal a la ciudadanía pequeña, pero que no deja de ser, en el contexto que existe esta agenda de trato justo y antiabusos, una señal muy relevante del mundo político hacia la ciudadanía. Queda atento a sus inquietudes, Presidenta, estimada Comisión, muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de ofrecerle la palabra a los señores senadores, le vamos a dar la palabra a el fiscal. No lo veo. Ya apareció, ¿no? Ahí está. Ahí está. Le damos la palabra a don Jorge Abbott. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, saludar a las senadoras y senadores de la comisión, a los demás invitados,
señalarle que me acompaña, como que ahora ha dicho, la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, doña Marta Herrera, quien es experta en estas materias y le ha tocado precisamente abordar la misma a raíz de diferentes observaciones que hemos hecho a los proyectos de la Agenda Anticorrupción a que se ha referido el abogado Las Express. ¿Ya? Agradecer la invitación que se nos formula para opinar sobre este proyecto de ley que desde hace ya algún tiempo nosotros hemos venido haciendo presente la necesidad de modificar una normativa que ponía en una condición especial, distinta, de privilegio a cierto sector de la sociedad que cometen delitos, que se comete un simple delito como aquel que se establece, digamos, la ley electoral. Esto lo hemos manifestado hace ya bastante tiempo, ya en el sentido que nos parecía absolutamente indispensable que se aplicara, de acuerdo al principio de igualdad ante la ley, ya el mismo plazo de prescripción que tienen el resto de los delitos ya comunes, los simples delitos en este caso, que es de 5 años. Nos parece también importante destacar el momento desde el cual se comete el delito, se entienda más bien desde el momento en que empieza a correr el plazo de prescripción que este proyecto de ley acertadamente ¿ya? Lo equipara al resto de los simples delitos, esto es 5 años. Es decir, desde el momento en que se hace la rendición, ¿no es cierto?, ya de los gastos electorales, puesto que habitualmente o probablemente estos delitos se cometan durante la etapa de campaña, es decir, con una etapa bastante anterior al momento en que las personas tengan que hacer la rendición de cuentas. Y aparecería un tiempo en el cual no sería posible investigar, puesto que no habría ningún órgano del Estado que tuviera a su cargo la fiscalización del uso de este tipo de recursos, ya sino hasta el momento en que se hace la rendición de cuentas. En consecuencia, no nos parece muy acertado también el proyecto en los términos que ha salido de la Cámara de Diputados. Uno de los grandes problemas que hemos detectado como Fiscalía Nacional es la molestia, ¿no es cierto?, de la ciudadanía por espacios ya de cierto privilegio a ciertos sectores de la sociedad. Y en ese punto, permítame, Presidenta, por su intermedio, manifestar también al resto de la Comisión que ha sido una aspiración del Ministerio Público el poder modificar en esta materia aquello que dice relación con la titularidad, el ejercicio de la acción penal. Este delito, ya al igual que los delitos de carácter tributario, como los delitos de colusión y aduanero, son delitos de previa instancia particular, es decir, debe el servicio ya electoral querellarse para que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación de carácter penal. Y eso pone en una condición especial, digamos, a este tipo de delitos en relación al resto de los delitos que cometen los ciudadanos. Probablemente en este caso haya alguna diferencia porque el servicio electoral es un servicio de carácter colegiado, a diferencia de lo que ocurre con la Fiscalía Nacional Económica, o lo que ocurre con el Servicio Nacional de Aduanas o el Servicio de Impuestos Internos. Pero aún así hay aquí una situación en la cual el Ministerio Público ya no puede ejercer la función que le encomienda la Constitución y la ley, lo que pone a las personas en una condición ya especial, distinta al resto de los ciudadanos. Otro punto, y probablemente sobre esto se podrá extender Marta Herrera, que ha estado a cargo de un estudio más detallado de este proyecto de ley. Otra situación que nos llama la atención es lo que dice en relación con que se entiende que se comete el delito cuando se excede en un 40% el marco, ¿no es cierto?, o el margen del gasto electoral. La verdad es que eso pone en cierta condición especial a quien
infringe la norma, ya por un porcentaje bastante significativo, ya el 40%, ante lo cual hay también una situación de desigualdad, aquellos que cumplen cabalmente con la ley, ya respecto a aquellos que lo cumplen, no la cumplen cabalmente, sino que ya gastan un 40% más de lo que está permitido, lo que es un porcentaje no menor. Nos llama la atención, sí, en la norma, ya este porcentaje de exceso, y sobre este porcentaje de exceso se entienda que se tipifica el delito, cuando en verdad debería haber un monto único, porque si no va a haber una discriminación respecto de quienes sí cumplen cabalmente y literalmente la norma legal, y aquellos, ¿no es cierto?, que pues bien transgreden la misma sin que ello llegue a constituir un delito. Nosotros hicimos ver en su oportunidad estas observaciones también en la Comisión de Constitución del Senado el año recién pasado, en un oficio que más bien abordaba los diferentes temas relativos a la agenda anticorrupción y antiabusos. ¿Ya? Ahí manifestamos opinión sobre este proyecto y también sobre otros proyectos a los que se ha referido el representante de la Sexpress. Si usted lo permitiera, Presidenta, Marta Herrera creo que podría profundizar en estos aspectos, puesto que ha sido precisamente la unidad anticorrupción que ha venido trabajando precisamente en esta materia, pero yo diría que en términos generales nuestras observaciones son las que le he indicado precedentemente, pero podrá, como le digo, profundizar en ello ya la abogada Marta Herrera, si usted así lo estima. Muchas gracias, don Jorge. Tiene la palabra doña Marta. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero saludar en primer lugar a todas y todos los honorables senadores y a todos los participantes y agradecer, presidenta, mucho la invitación, porque este es un tema que como Fiscalía y como decía el señor Fiscal Nacional, nosotros hemos estado trabajando largamente, por lo tanto es muy importante que tengamos la oportunidad también de manifestar nuestra opinión, así que en primer lugar agradecerle la invitación. La verdad es que todo ya está bastante dicho, pero para tratar de resumir solo decir que nosotros valoramos muchísimo este proyecto del Ejecutivo, lo valoramos también en el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, así tuvimos la oportunidad de manifestarlo, creemos que es un avance importante, además cómo se mejoró precisamente con el tema del momento desde el cual se empieza a contar el plazo de prescripción, porque de otra manera, efectivamente con los plazos acotados igualmente se nos quitaba tiempo en términos de la persecución penal, por lo tanto creemos que además el proyecto del Ejecutivo ya ha sido mejorado y nosotros lo valoramos muchísimo. Pero, como decía el fiscal, efectivamente estimamos que es una excelente oportunidad para hacerse cargo de una mejora integral de esta ley. Nosotros sabemos que estamos todos en el país y particularmente ustedes como honorables senadores en una situación de que tienen que discutir muchas leyes que son de suma urgencia, atendido el estado, insisto en que estamos, por lo tanto, perder la oportunidad de mejorar bien, de mejorar correctamente una ley, creemos que es algo que no debería ocurrir y por eso nosotros levantamos dos puntos en particular que tiene que ver con la titularidad de la acción penal y que tiene que ver con el tipo penal del artículo 30 que señalaba el fiscal nacional. En términos de la titularidad de la acción penal, efectivamente nosotros hemos insistido en general en que en la mayoría de los casos no debería proceder la acción penal pública pre-instancia particular. Pero evidentemente no nos vamos a referir a los casos de colusión, a los casos de delitos tributarios, sino que nos vamos a quedar en este caso en particular en estos delitos que son los que se consagran en la ley 19.884, en que se exige una acción particular del CERVEL que sabemos realiza toda la labor de fiscalización y el control de los gastos electorales, pero que en materia de esa contabilidad, de esos gastos, nosotros estamos perfectamente capacitados para hacerlo. Es decir, lo hacemos día a día, nuestros analistas financieros contables lo hacen día a día, es donde tienen mayor experiencia, por lo tanto, no vemos por qué tenga que existir esa norma. Como decía el representante de la Sexpress, si es para evitar al denunciante temerario, el denunciante temerario es el que va a ir al CERVEL. El denunciante temerario siempre va a existir.
Aquí lo único que estamos haciendo es dando una señal a la ciudadanía en los tiempos en que las señales son tan importantes de que esto puede constituir un privilegio, porque en la medida que nosotros acotamos la acción penal pública que se establece para perseguir ciertos delitos, eso puede leerse como privilegio porque evidentemente estamos minimizando la posibilidad de inicio de una investigación penal. Eso es lo que estamos haciendo a todas luces, por lo tanto, no se ve ninguna justificación y más que nada se ve que esto podría tener resultados bastante perjudiciales. Nosotros creemos, esto ya lo discutimos efectivamente en la Cámara de Diputados y entendemos que efectivamente fue rechazado porque no se correspondía con las ideas matrices del proyecto. Pero las ideas matrices del proyecto, desde el mensaje del Ejecutivo, hablaban de fortalecer el marco normativo de esta legislación para evitar abusos que en definitiva dañaran los procesos electorales, dañaran el funcionamiento de las instituciones y en definitiva dañaran la democracia. Y en definitiva nosotros creemos que claramente el hecho de otorgar una mayor posibilidad de que estos hechos se esclarezcan, que es lo que hacemos cuando otorgamos acción penal pública, evidentemente fortalece, da mayores estándares de transparencia y de fiscalización a una materia tan delicada y tan en cuestionamiento en el último tiempo como es el del financiamiento electoral. Y en el mismo sentido también creemos que corresponde totalmente a esta idea matriz del proyecto de la que acabo de hablar y que no corresponde más que al mensaje del Ejecutivo de fortalecer el marco normativo para evitar estos abusos que permitan entonces perfeccionar el sistema y evitar daños al funcionamiento de las instituciones. El perfeccionar el artículo 30 de la ley 19.884, como decía el fiscal, esta norma nos dice que el financiamiento ilegal, porque eso es, el financiamiento ilegal va a ser delito cuando ese financiamiento ilegal supere un 40% de lo permitido. O sea, leído de otra manera, lo que estamos diciendo es, bueno, obtengan su financiamiento ilegalmente hasta un 39% y ustedes no van a cometer ningún delito. ¿Ya? Esa es la lectura que se le está dando. O sea, nosotros creemos que si se establece una ley que fija el límite del gasto electoral y el control, cualquier cosa que se escape de esa normativa debiera ser constitutiva de delito y no debería establecerse este porcentaje que por lo demás no es bajo, es un 40%, superior a un 40% de ilegalidad. Recién en esos momentos la conducta es constitutiva de delito. Estas son cosas que efectivamente en estos momentos no se leen bien en una correcta agenda antiabusos y creemos que si se está modificando esta ley en algo que sin duda se adecúa a las ideas matrices del proyecto, es cosa de leer simplemente el mensaje del Ejecutivo, esta es la oportunidad. Estamos totalmente de acuerdo en el proyecto del Ejecutivo, estamos totalmente de acuerdo en la redacción actual que el proyecto tiene, pero nos parece que es muy importante que no se pierda una oportunidad de mejora como la que se tiene en estos momentos en estas dos particularidades. Artículo 32 en materia de acción penal pública y artículo 30 en cuanto a la tipificación del delito. Eso, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. ¿El Ejecutivo me estaba pidiendo la palabra, Max? Muchas gracias, presidenta. No quiero ser, de repente, si usted prefiere que los parlamentarios puedan dar su opinión y hacer preguntas, a mí me gustaría hacerme cargo de las cosas que dijo Marta, de la cual obviamente nosotros tenemos respuesta y explicación, pero para no acaparar quisiera... Escuchamos a los senadores entonces. Senador Bianchi. Queda anotado. ¿Sabe lo que pasa, presidenta? Que yo coincido absolutamente con lo expresado por Marta Herrera. A diferencia de lo que ha dicho Máximo, que este es un proyecto muy simple, parece muy simple, pero tiene estas dos complejidades que yo las comparto absolutamente. Es decir, a mí me parece que es el momento de poder corregir, ¿no? Un 40% es extraordinariamente excesivo. Es decir, no debiera haber ningún porcentaje adicional a lo que establece la ley. Y ese es el juicio que yo quiero expresar públicamente. Entonces, sería interesante efectivamente escuchar a Máximo,
una vez que los demás senadores, señores senadores, hagan sus consultas, pero yo me quedo con las mismas sensaciones. Primero me quedo con que efectivamente no pase esto solo por el CERVEL, o sea, solo el CERVEL el que deba hacer la denuncia, sino que puede hacerlo cualquier otra persona. Y lo que sí quiero, por su intermedio, Presidenta, preguntarle a la Fiscalía, porque yo no conozco de casos, por lo menos se presentaron muchos casos en Magallanes y en otras regiones, y la verdad es que todo prescribió, no pasó absolutamente nada, no quedó en nada. Entonces a mí me parece que es una buena señal en la medida que lo hagamos bien, que en la medida que efectivamente vayamos en la búsqueda de un mejor control y de mayores exigencias en esto, porque aquí hay delitos, o sea, claramente, por lo menos, nosotros hicimos muchas denuncias en su momento y no hubo absolutamente responsable. Entonces, a mí me parece que sería bueno conocer de los porcentajes, si es posible, a través de suyo, Presidenta, que nos señale la Fiscalía, y que el Ejecutivo nos responda el por qué en esta insistencia de mantenerse en este exceso del 40% y de no posibilitar la demanda por cualquier persona. Gracias. Gracias, senador Bianchi. Ofrezco la palabra, senador Araya, y después el senador Insulza. Gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a nuestro invitado. Yo creo que aquí, a mi juicio, hay dos temas. Yo estoy dispuesto a apoyar la modificación que se plantea porque efectivamente no tiene mucho sentido el plazo de prescripción que se estaba planteando y obviamente hacerlo contra la presentación de la cuenta de gasto electoral es algo absolutamente concordante con lo que debiera ser, entre comillas, el principio de ejecución de un posible delito. Lo segundo, respecto a lo que plantea la Fiscalía de otorgar acción penal pública, yo en eso estoy en desacuerdo, lo digo desde ya. Yo creo que eso, a mi juicio, es motivo de una discusión más íntegra respecto de qué queremos con el Ministerio Público para adelante. Basta citar, por ejemplo, que hemos visto muchos casos que son utilizados mediáticamente, donde las investigaciones se filtran permanentemente por la prensa y después no terminan en nada. No hay responsabilidad de los fiscales respecto a las filtraciones, no hay responsabilidad respecto a la calidad de la investigación. Entonces, lo que ellos plantean, yo creo que ese es motivo de una discusión, pero respecto de una reforma integral a qué es lo que queremos con el proceso penal chileno y con el Ministerio Público. Si aquí se pensó en esto respecto al CERVEL, es porque efectivamente pueden haber errores que son de carácter administrativo, que no hubo dolo respecto de la comisión de algún delito y aquí puede ser llevado temerariamente y presentarse una situación que no es delito como algo que lo es. Por último, si es que efectivamente se comete algún otro delito, hay que recordar que efectivamente la Fiscalía podría iniciar investigación presuntamente por otros delitos que pudieran estar, que no necesariamente son delitos electorales. Mi impresión es que la construcción que se buscó era buscar un justo equilibrio respecto de cómo se controlaba el financiamiento electoral, que hasta antes de la modificación de estas leyes no teníamos, y la persecución penal. Y en eso yo creo que el CERVEL y el Consejo del CERVEL ha dado muestras de que se han llevado bien las cosas. Y por último, si el CERVEL omite una situación que efectivamente reviste carácter de delito, claramente está la responsabilidad que se puede perseguir respecto de aquellos quienes no tomaron oportunamente la decisión de denunciar lo hecho. Pero en síntesis, Presidente, yo creo que este no es el proyecto para discutir cuándo el Ministerio Público puede tener titularidad o no en determinadas acciones. Eso, a mi juicio, es una reforma mucho más integral a la justicia penal en su conjunto. Gracias, Presidente. Gracias, senador Araya. Senador Insulza tiene la palabra. Presidenta, para no quitarle mucho tiempo, yo comparto todo lo que dijo el senador Araya, todo. Y agrego que a mí la magnitud del 40% de exceso me parece razonable. Yo no creo que, creo que además de lo que dice el senador Araya, hay un margen en el cual efectivamente de buena fe se puede transgredir. Yo reconozco que 40 puede parecer muy alto, pero no olvidemos que la ley es muy rígida en cuanto a considerar gasto, una cantidad de cosas que habitualmente no se consideran así. Está considerada, por ejemplo, presentaciones musicales que puede ser un grupo de amigos del candidato. Entonces, en tasar esto y ver si cometieron un delito o no cometieron un delito, se puede pasar una cantidad de tiempo. Yo esto lo veo, Presidenta, claramente con ojo bastante prudente. Creo que estamos en un periodo muy importante, o antiguo ya viene muchos años, de judicialización de la política, no politización de la justicia todavía, felizmente, pero sí en que que hay una cantidad de personas que consideran que no pudiendo ganar un cargo por la vía electoral, tal vez lo puedan ganar atacando judicialmente a su contrincante, y por lo tanto creo que en realidad esto debe manejarse de manera muy prudente. Por lo tanto, yo estoy por apoyar el planteamiento del gobierno. Yo estoy por ampliar los plazos de prescripción, no tengo problema en eso,
pero no movería ni la cantidad del 40%, ni tampoco movería el tema de la acción penal que debe ser iniciada por el CERVEL. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Insulza. Senadora Sabat. Gracias, presidenta. Saludar a los expositores, agradecer la exposición, por cierto, y yo estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que hacer estos cambios, que tenemos que enviar señales políticas, sobre todo en el contexto que nos encontramos hoy día. Tenemos que terminar con los privilegios de la clase política. Es la única forma de generar cambio. Sí estoy de acuerdo con el cambio de la prescripción, estoy de acuerdo con generar esta especie de diferencia o de privilegio por el solo hecho de ser políticos. Tener esta regla especial de prescripción me parece bien ilógico. Tengo mis dudas con respecto a la acción penal. Creo que sí, efectivamente, cabe una discusión mayormente respecto al sistema en su conjunto. Y lo que sí me gustaría, eventualmente, después de escuchar a la representante de Express, a Max, me gustaría preguntar si es que la Fiscalía tiene alguna propuesta con respecto a hacer este cambio del 40%. A mí me parece lógico que se genere un cambio respecto a eso. Yo creo que es un porcentaje abultado. Creo que es una señal también importante hablar de estos cambios. Yo en una primera instancia estaría de acuerdo, pero creo que debería existir una propuesta también que vaya en la lógica de que nos entregue alguna garantía de que el juicio va a generar también su lógica interna. Entonces, preguntarle a la Fiscalía, por su intermedio, presidente, si tiene alguna propuesta con respecto a cómo dejar esta normativa, si eliminamos este 40% como, en el fondo, límite, o como, no sé cómo llamarlo, pero en el fondo que solamente si es que tú te excedes en un 40% estarías cometiendo financiamiento ilegal, pero no con el 39%. Yo creo que quizás ahí poniendo algunas cortapisas podría generarse cambios. Eso, presidenta. Preguntar si tiene alguna propuesta. Gracias. Gracias, senadora Sabat. Yo, antes de darle la palabra a nuestros invitados, quisiera hacer un par de comentarios. En términos generales, yo creo que este proyecto apunta en la línea correcta. Estoy de acuerdo con lo expresado por el senador Araya y el senador Insulza. Creo que es importante ampliar el plazo de prescripción. No estoy de acuerdo con variar el límite del 40%, porque aquí no es que si uno se excede en el límite en un 5, en un 10, en un 15, en un 20, en un 39% no haya sanción. Lo que pasa es que a contar del 40 se convierte en delito, pero antes la ley establece sanciones, y sanciones graves. Hay un límite a partir del cual el exceso del gasto se convierte en delito. Eso es lo que establece la ley. Antes del 40%, la ley establece sanciones y graves. Ahora, también estoy de acuerdo en que me parece que está bien y ha funcionado bien en que la acción hoy día es pública, entre comillas, porque hay denuncias que recibe el CERVEL las investiga y entrega los antecedentes cuando así lo amerita al Ministerio Público. Y efectivamente creo que además el gobierno en otro proyecto está viendo eso, pero en términos generales me parece que este es un proyecto importante y aprobarlo rápido, sobre todo por todos la gran cantidad de elecciones que vamos a tener en los próximos años. Ofrezco la palabra a los invitados. Max, tienes la palabra. Gracias, presidenta. Agradezco los comentarios del Ministerio Público y también las impresiones de todos los señores senadores miembros de la comisión. Por su intermedio, presidenta, 4 comentarios muy breves para poder dar una panorámica general. En primer lugar, el Ejecutivo sí está tramitando una ley miscelánea en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, que busca abordar varios aspectos del tema electoral general y que también incluye algunas normas vinculadas a la variación de las sanciones administrativas. Fundamentalmente, hoy día se produce un problema, que es que básicamente me pasó a mí, digamos, que yo no pude acreditar que no dejé mal puesto una paloma y se me aplica una multa de 80 UTM como base, como piso. Hay varias cosas que arreglar y las queremos ver en ese misceláneo
electoral que está siendo tramitado. Mañana parte su discusión en particular en la Cámara de Diputados, así es que oportunidades para ver el tema de las sentencias de manera integral las vamos a tener. Lo segundo es que hay que mirar muy bien lo que es la legislación integral en materia de transparencia, límite y control de gasto. Porque como usted bien señaló, Presidenta, hay que distinguir lo que es un delito y lo que no puede quedar a las personas que están mirando esta grabación, y lo aclaro también para los señores miembros de la comisión, para la historia de la ley, es que pueda quedar la sensación de que con un 39% existe impunidad. Justamente todo lo contrario. Lo que hace el artículo 34 de la ley de gasto es muy claro en señalar que las normas administrativas van generando distintos tipos de sanciones acorde al monto que se excede. Entonces, si usted excede el monto de 1 a 25, lo van a sancionar. De 25 a 40, usted puede perder el escaño. Así de sencillo, porque el artículo 60 de la Constitución, en su inciso quinto aproximadamente, establece que si se infringe gravemente las normas de control de gasto electoral, hay cesación en el cargo para el parlamentario, para el candidato electo, al menos para el parlamentario electo. Por lo tanto, si usted está entre el 25 y el 40, usted no queda impune, usted queda sin el cargo, pero no constituye delitos. O sea, la infracción es grave. Y además, si usted llega al 40, es delito y también puede perder el escaño. ¿Ya? O sea, cuando uno mira integralmente la ley de gasto electoral, que por supuesto la prudencia del legislador puede variar, si es 40, 45, 35, 50, puede ser, pero no puede quedar la sensación de que debajo de un 40 no pasa nada. Entre un 25 y un 40, infracción grave, pierde el escaño. Entre un 25 y más de un 40, infracción grave, pierde el escaño y es constitutivo de delito. Entonces, lo que no puede pasar en el fondo es que creamos, digamos, que los delitos solamente se producen cuando hay del 40 para arriba y después no pasa nada. No, hay muchas infracciones que tienen gradualidad en la actual ley. Y termino, y espero haber sido claro en eso, porque, bueno, si no están las normas que acabo de citar para que los señores senadores lo puedan ver. ¿Y por qué a nosotros nos interesa no innovar en materia de la acción? Porque por algo que el senador Insulza lo dijo bien, la verdad es que por el tema de la judización de la política. Esta es una actividad, cuando uno piensa, claro, la elección presidencial, que es una elección de 3, 4, 5, 6 candidatos, pero uno cuando piensa en la elección de concejales, donde la cantidad de candidatos pueden ser 2.000, pueden ser 3.000 candidatos a concejal, el día de mañana, si cualquier persona considera que existen hechos constitutivos de delito, para los 3 casos que la legislación establece, digamos, eso puede producir que en el fondo no se investiguen. Y es en ese sentido, y además la figura del litigante temerario en materia política, nos parece que justamente es algo que el derecho público chileno considera. Por eso existe la institución del desafuero, por ejemplo, ¿no? Que está consagrado a nivel constitucional, que en doctrina se enseña como un privilegio parlamentario, que es un término que vamos a tener que empezar los que enseñamos derecho constitucional a cambiar, pero la doctrina habla de privilegios parlamentarios. Bueno, ¿por qué al parlamentario no se le puede instruir un proceso sin que exista un desafuero? Bueno, para evitar el litigante temerario. Creemos que a nivel de candidaturas eso puede acentuarse mucho más. Lo que no significa impunidad, porque el CERVEL, que es el ente técnico que puede analizar cuando existen contablemente los antecedentes para esto, pone los antecedentes de la Fiscalía, inicia las actividades y cualquier persona puede recurrir al CERVEL. En definitiva, Presidenta, para resumir, hacemos una invitación a poder mirar la legislación integral que se hace cargo del exceso del monto que se pueda haber infringido en materia de recepción y de aporte, con infracciones graves, que puede terminar con el término del escaño, sin delito, y pérdida del escaño con delito. Nos parece que es un proyecto que en este caso, mantenerlo así, asegura la prudencia de los objetivos que persigue. Por lo tanto, nos gustaría que pudiese ser considerado en estos términos. Muchísimas gracias, Presidente.
Gracias, Ejecutivo. Ofrezco la palabra a don Jorge o a Marta. Sí, Presidenta. Luego Marta podrá probablemente hacerse cargo ya en detalle de los comentarios que se han formulado por los honorables senadores y también por representantes Express, pero yo quisiera hacerme cargo de lo planteado por el senador Pedro Araya en lo que dice relación con el tema de la filtración y la instrumentalización de la investigación penal. La verdad, ¿no es cierto?, es que esta instrumentalización tiene fundamentalmente su origen en los propios intervinientes, más que, ¿no es cierto?, en el Ministerio Público. El uso del reproche penal como una forma de poder influir en aspectos distintos a los propios, ¿no es cierto?, de el ejercicio de la acción penal y el reproche, ¿no es cierto?, ya penal, está bastante asentado en la práctica, ya que existe en relación a este tipo de denuncia y querella. Habitualmente cuando se presentan querellas o denuncias, a poco andar están en los medios no producto de la actuación del Ministerio Público, sino de quienes están interesados en hacer una instrumentalización de la acción penal, situación que desde el punto de vista del Ministerio Público nosotros reprochamos con bastante ya intensidad y abrimos todas las investigaciones que haya lugar cuando ello ocurre, puesto que en el caso nuestro es constitutivo de delito por tratarse de secretos de la investigación que están cubiertos, digamos, ¿no es cierto?, con la protección legal, y en eso hemos sido bastante drásticos en la materia. Así que yo quisiera hacer presente aquello sin perjuicio, ¿no es cierto?, de que Marta pueda hacerse cargo más bien de los temas particulares ya a que se ha hecho referencia con anterioridad. Lo que dice con el ejercicio de la acción penal, nuestro problema es fundamentalmente, o nuestro tema es la igualdad, ¿no es cierto?, ya ante la ley, que frente a una situación de similar naturaleza, pues bien puedan haber reacciones del sistema procesal penal idénticas. Probablemente uno podría pensar en una forma de forzar el ejercicio de la acción penal. Hemos planteado eso como una alternativa, que probablemente el ejercicio no esté radicado exclusivamente en el Ministerio Público y en el servicio electoral, sino que eventualmente el Ministerio Público atendía la gravedad de una conducta ya y unida con otras, pues bien pudiera eventualmente forzar el ejercicio de la acción penal, y esto pudiera hacerlo ante un órgano jurisdiccional, dando todos los antecedentes necesarios que justifiquen ya que se ejerza la acción penal en contra de quienes infringen gravemente el financiamiento electoral, que es un tema que ha hecho un daño enorme a nuestra convivencia social en el último tiempo, y es por eso nuestra preocupación. Así que, Presidenta, por su intermedio, no sé si Marta podrá hacerse cargo de las demás observaciones que se nos han formulado. Muchas gracias. Gracias, fiscal. Marta. Gracias, señora Presidenta. No, solo aclarar que en ningún caso yo he dicho que las conductas de financiamiento ilegal, porque eso es financiamiento ilegal, menores al 40%, son impunes. Nunca lo dije. Contestando al representante de la SECPRES. Lo que dije es que no son constitutivas de delito. Ese es nuestro ámbito de competencia como Ministerio Público. Los hechos constitutivos de delito, por lo tanto, es a lo que yo me refiero. No me voy a referir a las infracciones administrativas porque no es nuestro campo de acción. Yo me refiero simplemente a la desproporción que puede existir en que, en definitiva, a los candidatos, a los políticos, se les pueda decir, ustedes pueden obtener financiamiento ilegal hasta un 39% y delito no van a cometer, pese a que a la gente en las calles le estamos diciendo que si usted infringe la cuarentena sí va a cometer un delito, que es el del artículo 318 del Código Penal. Esas son las desproporciones de las cuales nosotros nos queremos hacer cargo. En definitiva, me refiero únicamente, insisto, a delitos. Sabemos que hay sanciones de carácter administrativo,
pero simplemente creemos que no son suficientes. O sea, cuando el senador Araya dice, bueno, sí, en definitiva, hay otros delitos, la Fiscalía lo podrá perseguir, pero el punto es el punto es, no nos parece que sea constitutivo de delito efectivamente que una campaña electoral se financie de manera ajena a lo que la propia ley establece. Bueno, si no nos parece, efectivamente, ok, ya no tenemos nada que hacer. A nosotros nos parece que sí debieran ser conductas constitutivas de delito, porque no estamos hablando de errores. Si estamos hablando de errores, estamos en el campo propio del derecho penal ajenos al dolo. No estamos hablando entonces de un delito propiamente tal. ¿Ya? Nosotros vamos a hablar de conductas donde dolosamente se haya obtenido financiamiento ilegal. Eso, inferior a un 40%, no es delito. Bueno, ok, tendrá que ser así. En nuestra opinión, nosotros lo entendemos. Y respecto de, bueno, la acción penal pública ya lo hemos insistido bastante. Lo que nos parece importante es que quede establecido que no hay, al parecer, por lo que yo he escuchado acá, razones técnicas que justifiquen el hecho de que haya una acción penal pública previa instancia particular, como ha ocurrido o como se ha justificado en el caso de la Fiscalía Nacional Económica, y en este caso, efectivamente, lo que parece es que se está estableciendo esa acción penal pública previa instancia particular, perdón, no se está estableciendo, se ha establecido a favor del CERVEL, justamente para evitar esta exposición a la que podrían verse, valga la redundancia, verse expuestos los políticos, y en definitiva eso es lo que nosotros pensamos que son cosas que pueden leerse como privilegios y que por lo tanto en función de la concreción de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, nosotros pensamos que debería modificarse, pero la verdad es que no creo que tengamos más que argumentar en ese sentido. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Marta. Como esto es un proyecto de artículo único, le propongo a los señores senadores que lo veamos en general y en particular, que abramos un plazo de indicaciones hasta el día viernes para poder seguir analizando las indicaciones una vez que las presenten los señores y señoras senadores, como en general y en particular estamos autorizados para verlo. Si están de acuerdo, así lo podemos hacer. Presidenta, creo que el viernes es muy pronto. Tal vez darnos un poquito más de plazo para elaborar buenas indicaciones, no habría ningún problema. Propóngame usted uno, no tengo... No, yo establecería... Perdón. Lo que pasa es que si lo hacemos el lunes, no alcanzamos a verlo en la sesión del lunes. Exacto, por eso yo decía para verlo en la sesión del lunes. Bueno, yo tengo toda la voluntad de sumarme a la mayoría, así que no tengo me adapto, no tengo problema. Haremos una priorización con este proyecto, ¿ya? También yo, presidenta, me sumo a la mayoría. Tenemos otro proyecto bastante complejo que ver esta semana, así que vamos a estar un poquito atareados. Pero sí, presidenta, Máximo señaló de que había un proyecto que efectivamente, bueno, perfecciona base, que está en la Cámara de Diputados, la Comisión de Gobierno, ¿no? ¿Entendí bien? Sí. Ya. O sea, y ahí resuelve mucho mejor los problemas, ya. También le agradecería, ¿no es cierto?, particularmente para el senador Bianchi y la senadora Sabat, que manifestaron inquietud, pedirle al fiscal y a Marta que si tienen alguna proposición, hacerla llegar a la comisión para hacerla llegar también a los senadores. Bueno. Muchas gracias. Dígame, Marta. Sí, perdón, presidenta, es que se me había olvidado decirle a la senadora Sabat que sí, nosotros ya hicimos el proyecto, tenemos una propuesta, digamos, y se la vamos a enviar, para no quitarle más tiempo ahora, se la vamos a enviar a usted como presidenta. Exactamente, la hace llegar a la comisión y nosotros se la distribuimos a los señores senadores. Entonces, quedamos con plazo de indicaciones hasta viernes para poderlas ver el próximo lunes. Perfecto, muchas gracias. Y la hace llegar lo antes posible para enviarla a los señores senadores y senadoras. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y pasamos al segundo punto de la tabla. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, fiscal. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, presidenta. Gracias. Muchas gracias. Yo, presidenta, ¿no lo va a votar ahora en general en particular? Yo no tengo problema, ¿no?
No, porque si alguien para quiere votarlo presentar en general en particular tenemos que ver las indicaciones, pues. Perdón. Pero si ¿Quién me quiere lo pidió la votamos. palabra? Si Es quiere que lo yo creo que votamos esto no es en un proyecto general tan ahora mismo, completo, no si lo tengo podemos problema. votar ahora. No, votémoslo enseguida nomás, no hay problema. No. Yo me voy a sumar, no tengo ningún problema. ¿Lo podemos votar sin plazo de indicaciones? Sí, Yo eso no a mí sé. también el juicio Yo no que hace tengo el Pedro me texto a hace la vista, me sentido con gustaría, respecto a la yo fiscalía. lo leí, pero no lo tengo en este momento. A ver, déjeme buscarlo primero antes de hacer Secretario, eso. ¿podemos votarlo? En general, yo en particular al tiro. Perdón. Aquí está puesto, sí. Bien. Sí, presidenta, yo estoy listo para votarlo en general en particular. No le voy a presentar indicaciones. Me preocupaba por el senador Bianco y la senadora Sabat, que No, está bien. Si yo entiendo además el juicio de Pedro absolutamente y lo comparto. Así que está bien. Yo me fui por otro lado no haciendo el juicio a la fiscalía. No tengo problema. Tengo claro lo que ha hecho la fiscalía. Así que. O sea, si quieren eso, yo no tengo ningún problema, pero vamos con norma de responsabilidad a los fiscales. Pero lógico, no, Pedro, yo comparto tu juicio y lo segundo, así que no hay problema. ¿eh? Yo en eso también estoy de acuerdo, Pedro. Así que si quiere presentar alguna indicación. Pero, no tengo... oye, nosotros presentamos un proyecto, nunca nos han aprobado con el tema de la remoción de los fiscales por acusación. Hay un proyecto sobre responsabilidad fiscal y presenté lo hace vamos muchos a ver, años. Pedro, hoy día hay más interés que nunca. Lo vamos a ver. Veámoslo, porque yo creo que sí. Entonces. Ha sido abusivo. Secretario, yo no sé si lo podemos votar ahora en general y en particular sin dar plazo a indicaciones. Sí, presidenta, el plazo de indicaciones es un optativo para la sala. Pero le preguntaría a Marcela nomás si quiere darse más tiempo para pensarlo. Entonces, Marcela, ¿tú quieres plazo de indicaciones o estás disponible para votarlo ahora en general y en particular? Yo creo que en general estaría disponible, presidenta, pero en particular, como yo no he presentado indicaciones, yo no sé si ustedes también ya lo hicieron o quieren generar al tiro la esta es la primera vez que todos vemos el proyecto. Lo que pasa es que como es un proyecto sencillo, lo queremos votar al tiro. Sí, si hay unanimidad, quiero ir en el mismo espíritu de esta comisión, presidenta. No quiero ser la que... Siga su gobierno, pero es en Marcela. general y en particular, o sea, de aquí se va a la sala. De acuerdo, presidenta. Lo que haya unánime en esta comisión. Bien, votémoslo entonces, Juan Pablo, en general y en particular. Perfecto. Senador Araya. A favor. Senador Bianchi. Sigo liderazgo, mi presidenta, a favor. Senador Insulza. A favor. Senadora Sabat. A favor. Señora presidenta. A favor. Entonces es aprobado en general y en particular por unanimidad. Y se despacha la sala. Listo, está bien. Ya. Pasamos al segundo proyecto, secretario. El segundo proyecto es el que suspende la aplicación de multas por no pago oportuno de las patentes de alcoholes cuando se hace, mientras subsiste una provisión de funcionamiento por pandemia. Respecto a este proyecto, se ofició al Ministerio de Economía solicitando conocer las medidas que tiene previsto adoptar para el proceso de rehabilitación en el funcionamiento de los locales que ocupan estas patentes. De igual forma, se ofició a las asociaciones de municipalidades para conocer si algún municipio ha caducado una patente por no pago en esta época. Se encuentra presente el subsecretario de Turismo, don José Luis Uriarte, y doña Graciela Correa, de la AMUCH, respecto a este proyecto, señora presidenta. A ver, yo quiero en este tema ser súper transparente con usted. A mí este es un tema es un proyecto que me complica mucho por la autonomía de los municipios. Los municipios también están complicados, ya tienen el decreto 301. Hay una cantidad importante de municipios que se han acogido a este decreto. Por otro lado, también lo que hemos podido saber, existe gran número o la mayoría de los titulares de patente están pagando las patentes por temor. Existe, además, antes del decreto, antes de este proyecto, acuerden que hay una facultad, hay un dictamen de la Contraloría que permite a los municipios desde antes la posibilidad de postergar hasta por 3 meses la patente de los alcohol, las patentes en general a los municipios. Entonces, creo que este es un proyecto que viene a enredar todo el tema.
Pero como está en tabla, y yo sé que aquí hay sensibilidades distintas, me he sentido en la obligación de ponerlo en tabla y escucharlo. Y lo último que habíamos acordado en la sesión pasada es escuchar, antes de tomar la decisión, al Ministerio de Economía para que un poco nos cuenten qué medidas ha tomado el gobierno para ayudarnos, ¿cierto?, a el sector turismo, hoteles, restaurantes, que es un sector casi en su totalidad que ha estado cerrado durante esta crisis y ha dejado de percibir ingresos. Eso es. Le ofrecemos la palabra entonces al subsecretario de Economía, don José Luis Uriarte, a quien además le damos la bienvenida. José Luis. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio, a la senadora y los senadores miembros de esta comisión. Bueno, yo creo que primero y muy brevemente, porque todos los miembros de esta comisión han estado permanentemente preocupados del tema del turismo. Esta es una industria que es la que más tiempo lleva cerrada, y un cierre completo y permanente. Aquí no han existido posibilidades de hacer venta a través de internet, despacho a domicilio, sino que el turismo ha estado desde marzo, y no olvidemos que también con un efecto muy importante, producto de lo que fue desde el mes de octubre del año pasado en adelante, en un cierre permanente. Y la dificultad que está presentando el sector del turismo además obedece porque la verdadera reactivación va a venir de la mano con que seamos capaces de reactivar la demanda. Y reactivar la demanda, es decir, que los turistas vuelvan a desplazarse, pasa por las condiciones sanitarias, que se sientan que este desplazamiento primero esté permitido, cuestión que hoy día está restringida, porque pese a que hay comunas y regiones que han avanzado incluso a la fase 4, todavía no es posible pernoctar en un lugar distinto al del domicilio habitual, según la resolución de salud. Entonces eso está trayendo muchos efectos. En este último tiempo, nosotros como gobierno hemos puesto especial atención en dos peticiones del sector turismo que son muy relevantes. Primero, la que decía en relación con la necesidad de aumentar el plazo del programa de suspensión de empleo, el proyecto de ley que aprobó el Congreso respecto a la protección del empleo, que permitía suspender los contratos sin hacer desaparecer el vínculo laboral y que se pagaba a cuenta del seguro de cesantía. Pues bien, lo que estamos viendo nosotros es que cuando iba a terminar ese plazo, la condición en la que se iba a encontrar el sector turismo era la misma que se daba al momento de crear este mecanismo. Por lo tanto, hacía toda lógica que pudiera aumentar este periodo de tiempo, indicación que fue sometida al Senado y aprobada, al segundo trámite constitucional en la Cámara, y eso nos va a permitir poder prolongar este periodo de suspensión del trabajo. Nos hemos dado cuenta que el sector turismo en general está de alguna manera predeterminado como especialmente riesgoso por la banca. Y eso ha significado que los créditos y la necesidad de liquidez de financiamiento es apremiante, porque los ingresos están en cero. Y del total de créditos otorgados en este último tiempo, un porcentaje muy menor se lo han llevado empresas del turismo, y por un monto de dinero que no alcanza los 3 meses que se establece como máximo en el reglamento del crédito FOGAPE. Es ahí entonces donde el ministro Palacio, en conjunto con el presidente ejecutivo del Banco Estado, han estado trabajando intensamente para poder mejorar estas condiciones respecto de la industria del turismo, porque de nuevo, cuando se va a cumplir el plazo de gracia y se va a tener que empezar a pagar los créditos, la condición va a ser la misma al inicio de la obtención del crédito, por lo tanto, no va a haber mejorado la situación. Junto con eso ya está en Contraloría el reglamento del programa de la Corfo, que permite una inyección importante de recursos y de liquidez a las instituciones financieras no bancarias, cosa de que ya no solamente la posibilidad de acceder a recursos esté en los bancos, sino que también en las instituciones financieras no bancarias. Muchas de las empresas relacionadas al turismo, sobre todo las más pequeñas, la pequeña y las microempresas, es donde cuentan con su mecanismo de financiamiento. Dejando eso de lado y yendo en particular a lo que establece el proyecto de ley,
Obviamente, todos los que durante este periodo de cierre han tenido o deberían tener que hacer las empresas que están cerradas, significan una carga muy difícil de cumplir, por cuanto no han tenido ingresos y tienen que cumplir con obligaciones que pueden ir desde el arriendo de un local, las imposiciones de sus funcionarios y sus colaboradores que están sujetos a la suspensión a través del seguro de cesantía y algunos impuestos territoriales, como puede ser el pago de las patentes. Respecto al pago de las patentes, en la ley 21.207, que contempla diversas medidas tributarias y financieras destinadas a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, que se publicó el 20 de enero del 2020 de este año, se le entregó, como usted bien decía, Presidenta, la facultad a los distintos municipios para prorrogar el pago de esta patente hasta el próximo año, estableciendo también un sistema de cobro. Sin embargo, esa ley no se hizo cargo de la realidad de las patentes de alcoholes, que tienen un tratamiento distinto por cuanto su origen está en una ley distinta. Y la patente de alcoholes tiene además una complejidad mayor, por cuanto cuando no se paga la patente de alcoholes, no basta simplemente que uno la pueda pagar después, ponerse al día con las multas, sino que esa patente se pierde y muchas veces sale a remate. Por lo tanto, el no pagar oportunamente la patente de alcoholes se traduce efectivamente en un problema aún mayor para el comercio vinculado al turismo. Teniendo eso en consideración y la petición de los gremios y la industria del turismo en ese sentido, es que el presidente de la República firmó el decreto 301, en donde autoriza a los municipios poder prorrogar el pago de la patente de alcoholes, quedando en igualdad de condiciones las patentes comerciales que tienen que ver con los municipios, y también se agrega entonces ahora, por vía de este decreto supremo, el pago de la patente de alcohol. Ahora bien, respecto a por qué tanto la ley aprobada por el Congreso en enero de este año como el decreto supremo le entrega esta facultad a los municipios, por un principio que usted muy bien señalaba al principio, independiente que la intención o la opinión nuestra sea que no deberían pagarse estas patentes, hay que respetar la necesidad de que los gobiernos locales, en las atribuciones en el marco de sus atribuciones, puedan ir evaluando, son los casos que ameritan esta postergación del pago y que no sea el Ejecutivo el que intervenga en las decisiones que tomen los distintos municipios. Ahora bien, sin señalar, señora Presidente, con esto concluyo, que una de los problemas y preocupaciones que nos hicieron presentes los distintos municipios era precisamente que ellos, entendiendo la dificultad que significaba para los empresarios del turismo pagar estas patentes, ellos también tenían que velar de alguna manera por mantener las arcas municipales con los recursos propios, hacer frente a las múltiples exigencias que tienen que hacer frente a los municipios a propósito de esta pandemia. Y es por eso que tanto en el acuerdo a que se llegó en el Congreso con el Ministerio de Hacienda, como antes se establecieron específicamente transferencias de recursos a los municipios para que, entre otras múltiples necesidades, pudiesen de alguna manera atender también la disminución de recursos que le pudiera significar el cobro de estas patentes, y así pudiesen hacer uso de estas atribuciones que, insisto, primero por la ley aprobada por el Congreso y segundo por el decreto 301 se le entregó a los distintos municipios. Eso, Presidente. Gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra a los señores senadores y senadoras. Yo, Presidenta, me voy a valer que está el subsecretario. Sí, claro. Voy a sumarme, por supuesto, al proyecto, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad. José, gusto saludarlo. Hay una situación, bueno, en el caso de Magallanes, o Punta Arenas específicamente, el alcalde esta semana está devolviendo los dineros de las patentes, del orden de los 600 millones de pesos aproximadamente. Está haciendo una cantidad enorme de cheques y lo está devolviendo, porque efectivamente no dieron función a su labor, y por lo tanto lo que hizo fue devolver. Y hay una preocupación de muchos municipios por esta misma acción, porque ven que pueden verse también ellos obligados a tener que hacer una acción parecida. Pero brevemente, Presidenta, y con la autorización de mis colegas,
José Luis, hay una situación. En el caso de Magallanes, el turismo más o menos tiene que ver con el 10% del PIB regional. O sea, es tremendamente relevante. Y no digo la cosa asociada, que tiene que ver con restaurantes, con los servicios asociados, el paso por la Antártica, etcétera. Solo por su intermedio, Presidenta, pedir que revisen la situación para poder liberar fondos que tiene la DIPRES, que se han solicitado del orden de los 3.000 millones para las MIPYMES regionales dedicadas a esta área en toda la región. Dicho eso, Presidenta, yo tengo, con respecto al proyecto, las mismas aprensiones suyas. O sea, porque mientras nosotros hemos visto este proyecto, usted tenía razón, los municipios ya han resuelto el tema, lo han ido resolviendo de a poco. Entonces, sinceramente, yo no sé qué sentido tenga este proyecto y por lo tanto le pido que tome una decisión. O lo vemos y lo votamos y seguimos la acción, o dejamos un par de semanas más para que los municipios terminen resolviendo. A mí me sorprendió mucho en el caso de Punta Arenas, de la devolución de los dineros, de lo que habían pagado las personas como patente. Entonces eso igual va a marcar, sin lugar a dudas, un precedente para otros municipios, y no sé cómo ellos se van a terminar arreglando. Ahora, que aquí hay un efecto negativo a los municipios, lo hay. Y están los municipios sufriendo las consecuencias de toda esta situación de pandemia por los incumplimientos que han tenido ellos en los pagos de las patentes fundamentalmente y otros ingresos permanentes. Entonces, nosotros con esto no vamos a resolver el problema. Ahora, si hacemos una contribución al contribuyente, y bueno, los municipios ya lo están haciendo. Entonces, a mí me parece que esta situación, como usted bien señala, es más lo que entra no sé, que a resolver. Pero lo dejo a su decisión finalmente, y le agradezco el que me haya permitido con José Luis Uriarte hacerle llegar los otros antecedentes que le he solicitado, sobre todo con la empresa. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Araya. Gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a José Luis, nuestro invitado. Y yo, a raíz de lo que él ha expuesto, han dicho el senador, yo lo que pediría es que antes que votáramos este proyecto tuviéramos la sesión que le solicité al comienzo, porque aquí la situación es bien compleja. Porque por una parte le decimos al municipio, le tiramos la pelota, mire, decide usted si le cobra o no las patentes a sus contribuyentes. Todos sabemos que el municipio sabe la realidad que tienen miles de comerciantes hoy día, y especialmente los locales de expendio de alcohol, especialmente los locales nocturnos que no han podido funcionar, saben que no han generado recursos, pero por otro lado, ese municipio sabe que si no cobra las patentes, no tiene con qué suplir esos costos. Entonces, yo creo que lo más prudente antes de votar este proyecto es que podamos tener la sesión y que efectivamente tanto la Asociación de Municipalidades por un lado, como la Subdere y el Ministerio de Hacienda sinceren cuál es la situación financiera de los municipios, y a partir de eso podamos tener una mirada más integral. Yo también, aprovechándome de estar subsecretario de Turismo, yo tengo preocupación especial por la comuna de San Pedro de Atacama. Es una comuna que, me atrevería a decir, en un 90% su actividad económica es el turismo, que se ha visto altamente mermada desde el 18 de octubre del año pasado. Y es un municipio que prácticamente hoy día, de aprobarse todas estas prórrogas, no tiene con qué generar ingresos. Entonces, yo creo que esto merece, antes de votar el proyecto, una mirada integral, y que efectivamente tener una conversación bastante más sincera con los municipios, Subdere y Hacienda, de forma tal de que pueda haber un plan de financiamiento municipal, si es que vamos a postergar patentes, cómo el gobierno central lo ayuda, o de qué forma buscamos un equilibrio que le permita a los municipios, por una parte, subsistir, y también a aquellos que tienen que pagar patentes, no perder las patentes producto del no pago. Eso, Presidente. Exactamente. Gracias, senador Araya. Le agradecemos también al subsecretario que nos haya acompañado en la sesión de hoy. Y antes de levantar esta sesión, queríamos, junto al senador Insulza, comentar un tema con los señores y señoras senadores. Subsecretario, lo dejamos libre si se quiere retirar, porque vamos a ver otro tema de la comisión. Muchas gracias. Presidenta, simplemente despedirme, saludarlo, y a los comentarios más locales, regionales, que han hecho ambos senadores, tanto en el caso de Pedro Atacama como los distintos fondos regionales que tenemos con la IPREN. Simplemente señala que nosotros hemos hecho un listado de las distintas regiones que están en situación. Por supuesto, está Magallanes de Bella, y yo mañana tengo una reunión personalmente con el ministro de Hacienda para ir trabajando uno a uno cada uno de esos convenios y poder agilizar esos recursos. Muchas gracias. No se olvide Tarapacá. ¿Cómo se desarrolla esto? Gracias, subsecretario. Hasta luego. Estamos preocupados.